Hola y bienvenidos mis Data Gamers. Bienvenidos a su canal de Datalandia. Aquí donde transformamos la información y los datos. Bien, para el día de hoy traigo un tema que va a ser súper interesante desde la perspectiva de los datos, en especial y en particular de las bases de datos. Les traigo un tema que es muy notorio que hayas escuchado de estas iniciales que tienes ahí en pantalla, ese OLTP y ese OLAP. Vamos a conocer qué es eso. La invitación del día de hoy es que conozcamos por qué hablan de OLTP y de OLAP y que después de que entiendas el tema del vídeo, pues ya tengas un conocimiento más amplio acerca de estos tipos de bases de datos, porque básicamente se nos dan como tipos de bases de datos. Entonces, arranquemos la historia. Resulta que cuando tú comienzas a diseñar un sistema de información, tú tienes que ir pensando en la base de datos que vas a colocar. Y eso no solo implica entender el motor de base de datos que vas a tener, si vas a tener Oracle, MySQL, MariaDB, Azure, ¿qué vas a tener como base de datos? Entonces yo debo empezar a entender eso. Y en ese universo, pues me van a salir dos tipos de bases de datos básicamente, que son estos que tienes ahí. ¿Cuál es la idea? La idea es que empieces a familiarizarte para que identifiques claramente cuando estés diseñando el sistema de información o incluso ya trabajando en él, qué tipo de base de datos es más conveniente, ¿sí? Como hacia dónde te debes orientar. Entonces, básicamente, pues la idea es entenderlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo? OLTP y tengo OLAP. Y hay una mixtisura que se da entre los dos. Pero específicamente cuando son de propósito especial, pues yo tengo que irme o para un lado o para el otro. Cuando te vas a la nube, cuando compras servicios en la nube, pues esto te lo van a preguntar. Entonces va a ser súper valioso que lo entiendas. Que entiendas qué significa OLTP y qué significa OLAP. Y hacia dónde se me enfoca. ¿Listo? Entonces, pues para poderlos entender yo necesito inicialmente, pues saber qué significan esas siglas. ¿Cierto? Entonces, básicamente, lo que voy a hacer es identificar esas siglas. Miremos en el caso de OLTP. ¿Qué significa eso? Pues significa Online Transactional Processing. Procesamiento en línea de transacciones. Ya, listo. Entendido. Entonces ya OLTP no es como tan eh, escondido, no es como tan oculto. Bien. Y OLAP. Pues OLAP significa Online Analytical Processing. Ve, tiene como una relación en el online. Sí, el uno se me va a enfocar hacia transacciones y el otro se me va a enfocar hacia analítica. Si lo quieres tomar de esa manera, tómalo de esa manera. Entonces, cuando empiezo a pensar en mi sistema de información, yo voy a ir dimensionando hacia dónde se me va a encaminar. ¿Se me va para lo verde? O sea, para OLTP. ¿O se me va para lo amarillo, que es lo OLAP? Pues dependerá tu sistema de información. Dependerá el sentido que le vayas a dar. ¿Listo? Pero tú sí lo conoces. Tú sabes cuál va a ser. ¿Listo? Bien. Entonces ya sé que es OLTP por las siglas. Entonces ya sé que es OLAP. Avancemos un poco más identificando cómo, en qué consiste el uno o el otro. Bien. Es cuando yo tengo un entorno OLTP, tengo procesamiento de transacciones. Mientras que cuando tengo un OLAP, tengo procesamiento analítico. Cuando tengo un OLTP, pienso que va enfocado para esas aplicaciones que son de backend. ¿Sí? Mientras que cuando tengo OLAP, me voy a enfocar en ese tipo de transacciones o en ese tipo de aplicaciones que analizan los datos, que trabajan con los datos. Entonces ya que necesitan visualizar los datos, verlos gráficamente. Entonces para eso va a ser muy bueno un OLAP. Entonces ya miren que me voy encaminando. Cuando yo tengo un OLTP, tengo una escritura rápida. Cuando tú vas al banco, pues tú vas y retiras. Sería muy incómodo para ti y muy decepcionante y muy estresante que tú vayas a hacer un retiro y se te demore el dinero. ¿Cierto? Eso entra uno en caos. ¿Qué tal se caiga la transacción? O no me dé la plata o se vaya la luz. Entonces uno queda como en duda. Eso es lo que buscamos
cuando tenemos un OLTP, la rapidez, la velocidad. Y eso se da en términos de la escritura. Necesito cambiar el saldo porque si vas a retirar en otro cajero, ya el saldo que tienes que tener es distinto. Ya retiraste. ¿Listo? Mientras que en OLAP yo tengo rápidas lecturas. Leo mucho. Todo el tiempo leo. ¿Sí? Leo lo que hay. En OLTP su almacenamiento se basa en filas. En OLAP su almacenamiento se basa en columnas. ¿Listo? Son como las grandes diferencias que tienes aquí. Ah, bueno, chévere. Pero aún no entiendo qué significa lo uno y qué significa lo otro. Bien, pues aclarémoslo. ¿Cómo lo aclaramos? Aclarémoslo con un ejemplo. Piensa que estás en un banco y entonces tienes que retirar, consignar todo el tiempo porque te hace mucha transacción. Ese es un sistema OLTP. El mejor ejemplo es un banco, porque todo el tiempo estás moviendo las cuentas, ¿cierto? Y eso se hace muy rápido. Y las transacciones son cortas, no son largas. Tú no esperas 2 horas para que el cajero te dé el dinero. Es muy rápido, ¿verdad? Bien. Y en el OLAP, entonces en el OLAP pensemos un sistema de información de historias clínicas, donde yo tengo que tener 100 años el control de la información de un paciente. Hacemos en el caso extremo, ¿cierto? Y debo analizar la información de muchos pacientes con los mismos tipos de patología. En ese orden de ideas, pues es una OLAP, donde yo tengo grandes volúmenes de información y necesito analizarlos. Entonces, para que tú lo tengas en cuenta, pues eso es un OLAP. Y entonces ya tenemos como un ejemplo de LTP muy claro, ¿cierto? El del banco. Y por el otro lado de las historias clínicas, el de OLAP. Me queda un poco más claro en términos ya de la práctica de lo que es el uno, ¿cierto? Pero por otro lado, de lo que es el otro. Muy bien. Pensemos en un OLAP. Allá me aparece la famosa Data Warehouse. Cuando me hablan de Data Warehouse, yo estoy hablando de un OLAP. Entonces ya esos conceptos ya empiezan a ser claros para ti. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en la Data Warehouse yo lo que quiero es de alguna forma centralizar la información de diversos sistemas de información. Por ejemplo, el ERP, el CRM, el CMS, el Content Management System, los sitios web, la cadena de alimentación de la organización, la cadena de producción. Todo lo que tenga que ver con todos los sistemas de información, pues qué interesante que puedan interoperar. Pero para poder interoperar, pues infiere que yo pueda hacer unos procesos de ETL y llevarme eso para una Data Warehouse, que es como la consolidación de la información. ¿Para qué? Para hacer esto que se hace con OLAP. Visualizar los datos. ¿Y para qué los visualizo? Para que me generen valor, para que esa información me dé valor, para que mi ejercicio sea aún más robusto. Y entonces yo entienda que esa información me genera valor, que esa información me genera dinero, que esa información es importante para mi negocio. Por eso, si no lo has hecho, suscríbete al canal. Estos contenidos van a ser geniales. Entonces, básicamente, pues yo voy a tener esas dos diferencias. Cuando arranco mi sistema de información, digo, ¿va a almacenar o va a ser alta transaccionalidad? Venga, pero ¿por qué es importante que te vas por un lado o por el otro? Fácil. Miren. En términos de administración, que te lo voy a enseñar más adelante en este canal, por eso suscríbete. Allá te voy a enseñar por qué hay una gran diferenciación entre el uno y el otro. Pero básicamente así, a grandes rasgos, te puedo adelantar que es porque la arquitectura de las memorias de un motor robusto, como por ejemplo un Oracle, son distintas si lo hacen en OLTP o si lo haces en OLAP. Esas estructuras van a estar diferentes. Y ello infiere, pues, que necesariamente estás hablando de dos cosas distintas porque quieres que se comporten de manera distinta. Ah, pero si tu organización tiene 10 datos, pues no tiene tanto sentido desgastarse tanto en esto. Pero si estamos hablando de los millones de registros y de información y de mover para un lado y para el otro y de sacar información para aportarle al negocio, pues ahí sí es muy importante y muy valioso. Por eso tenlo en cuenta. Si te vas para la nube, te lo van a preguntar. Si te vas para OCI, para Oracle Cloud Infrastructure, la nube de Oracle, donde tiene la base de datos autónoma, pues allá te lo pregunta cuando estés creando tu base de datos autónoma.
tu propósito de base de datos es OLTP o es OLAP. Pero ya sabes. ¿Por qué? Porque tú conoces tu sistema de información. Te va a quedar muy fácil definir si es el uno o si es el otro. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas muy en cuenta. Bien. Ventajas y uso. Entonces, en diferentes escenarios, pues es recomendado tener OLTP o OLAP porque tienen unas ventajas. Pensemos en OLTP porque me facilita el procesamiento en línea. Cuando tengo muchas transacciones, por ejemplo, en línea, sean muy fáciles y muy rápidas. La respuesta que yo busco con las transacciones, pues es rápida y más rápida. No quieres esperar por tu dinero, lo quieres tener ya. Es fácil y es simple de usar porque no tienen complejidad sus expresiones. Realmente son consultas sencillas. Ofrece prioridad transaccional sobre el análisis de datos. Es decir, que va a tener una preferencia hacia la transacción que hacia grandes, consultas que analizan datos o que traen información de los datos. Por el otro lado tengo OLTP. OLAP. OLAP, ¿qué me va a permitir hacer? Analizar datos multidimensionales. Consistencia en los cálculos, es decir, que lo que se tiene proyectado sí sea. Restricciones para proteger los datos, porque como es tanta información, va a quedar expuesta, pero ¿qué creen? Facilísimo porque en OLAP tengo un robusto sistema de seguridad y yo puedo controlar esos datos para que no se tenga acceso a ciertos datos o pueda anonimizarlos de una buena forma. Va a estar enfocado en procesamiento de datos acumulados y la curva de aprendizaje allá en OLAP va a ser alta. ¿Por qué va a ser alta? Porque tú tienes que empezar a conocer los datos, tienes que encontrar qué elementos van a generar valor, tienes que cruzar variables y entonces eso te va a generar un escenario complejo. Entonces, ¿qué tienes? Pues tienes una curva de aprendizaje alta. Bueno, amigos, esto era lo que les traía para hoy. Espero que les haya gustado. Viene un contenido genial. Suscríbete al canal. Estos videos, hay algunos que son previos, entonces por eso es como relevante que te suscribas porque te van a llegar conforme los vaya publicando y vas a crecer ese conocimiento de datos, información, negocios, inteligencia. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.